Para ir calentando motores, me gustaría poneros un breve vídeo sobre A3 Player. La plataforma española líder. Es espectacular. Referente en contenido y calidad. El trabajo y el talento es un hecho. Cierra un año 2025 espectacular. Es A3 Player. Más de 27 millones de usuarios únicos en 2025. Impresionante. Y A3 Player Premium continúa creciendo con más de 740.000 suscriptores. Impone. Que ya disfrutan de preestrenos, contenidos exclusivos y producciones originales que solo puedes disfrutar aquí. Vamos a probarlo. Y seguimos imparables con un montón de novedades. A3 Player. A3 Player. A3 Player. Bueno, ha entrado tarde el vídeo, pero habéis visto lo importante que son los datos. Vale, así que simplemente queríamos remarcar un poco con este vídeo lo bien que nos está yendo en la plataforma desde que pusimos en marcha nuestra estrategia de ficción original allá por 2019, justo coincidiendo en el momento en el que yo me convertí gerente de ficción, ¿vale? Bueno, y un poquito, mi objetivo hoy aquí es sobre todo contaros qué estamos haciendo para que entendáis qué estamos buscando y sobre todo poneros fácil la manera de cómo presentarnos un proyecto, ¿vale? No solamente diciéndoos que me tenéis que mandar un mail a mí personalmente, sino dándoos algunos consejos, como siempre a nivel orientativo, de cómo solemos nosotros recibir los materiales, cómo apreciamos recibir los materiales, algún truquito, algún consejo que os pueda servir por si estáis interesados en presentarnos una serie en A3 Media, ¿vale? Bueno, un poquito de contexto antes de empezar a centrarnos en qué estamos buscando. Sí que me gustaría destacar que A3 Media como grupo es uno de los principales motores de la industria audiovisual por varios motivos. Entre uno de los principales está que somos el grupo, la factoría, que más series producimos y estrenamos cada año, ¿vale? Para que pongáis un poco en contexto cuántos proyectos estamos actualmente en desarrollo y venimos desde hace 5 o 6 años con este volumen, en torno a 40 proyectos en distintas fases de desarrollo y producción, ¿vale? Estamos trabajando con más de 20 productoras distintas continuamente. Eso no significa que solo trabajemos con 20. A lo mejor en estos 5 o 6 años habremos trabajado con más de 40 productoras distintas, ¿vale? A diferencia de cuando solamente teníamos Antena 3, que el sector estaba, por decirlo así, más concentrado en unas pequeñas bueno, pequeñas no, en unas grandes productoras, gracias a la proliferación de las plataformas de streaming, incluso muchas productoras que antiguamente solamente se dedicaban al mundo del cine, también dieron el salto a la ficción y nosotros, aprovechando la puesta en marcha de A3 Player, siempre digo lo mismo, si queremos contar historias diferentes, hay que apostar por aliarte con socios, con creativos, con talento diferente, ¿vale? Y ya por último, destacar en unos tiempos en los que a lo mejor en el mercado está siendo un poco convulso para determinadas plataformas, nosotros seguimos igual que hace 5 o 6 años, ¿vale? A nivel de inversión, a nivel de apuesta de contenidos, no ha variado nada desde que pusimos en marcha la plataforma. Vale, a nivel general, estas son las claves un poco que definen nuestra estrategia de contenidos, ¿vale? Nos gusta decir que no tenemos líneas rojas en el sentido de que a priori estamos abiertos a explorar cualquier tipo de género, cualquier tipo de formato, cualquier tipo de narrativa, ¿vale? O sea, a priori no va a haber nada que cuando nos llegáis y nos digáis tenemos una serie de este tipo. No, eso no estamos buscando. Siempre pongo esto en relieve porque, por ejemplo, cuando solamente teníamos la ventana Antena 3, evidentemente, al tenerle el condicionante de tener que dirigirnos a un público generalista, había ciertos géneros, empezando por algo muy obvio, que era el juvenil, que a diferencia de hace 15, 20 años, cuando apostábamos por series como física o química, ahora podemos volver a apostar al juvenil precisamente porque tenemos la plataforma de streaming. Nuestro objetivo es contar las mejores historias locales para componer un catálogo lo más variado posible, ¿vale? De ahí entra el no tener líneas rojas. Ahora os contaré un poquito más en qué géneros nos estamos especializando, aunque siempre estaremos abiertos a explorar cualquier opción, pero para nosotros la clave es que todos los proyectos que nos presentéis sean innovadores, diferentes y diversos, ¿vale? Y en cuanto al talento, hay otros que solamente quieren trabajar con los mejores, nosotros por supuesto, pero al mismo tiempo siempre estamos buscando nuevas voces, nuevo talento, nuevos creadores, para precisamente un poco lo que os decía antes, si queremos contar historias diferentes, historias que no se hayan explorado en la ficción española, hay que dar pie al talento, que hoy en día para mí es el presente, pero que sobre todo será el futuro de la industria.
Vale, creo que si sois todos nacionales... No, mira, si es que... Te juro que cuando te he visto he dicho, seguro que en alguna de nuestras series has participado. ¿Y cuál? Y de Reinas. Que estuvo, si Carmen no me corrige, estuvo Miguel del Arco en la primera edición, ¿no? ¿De Beguinas? No, de las noches de Tefía vino Miguel del Arco. Sí, vino y se proyectó, de hecho, sí, claro, trabajaste. Bueno, entonces aquí no me voy a enrollar mucho porque realmente, ya os lo he contado, cuando hablamos de series A3 Media, realmente lo que estamos haciendo es producir ficción, producir series para nuestras dos ventanas principales, nuestro canal de televisión principal, que es el canal más visto de la televisión en España en las últimas 5 temporadas, y en el caso de A3 Player, como ya habéis visto en el vídeo introductorio, el año pasado tuvimos récord, tanto en nivel de millones de usuarios únicos que entran en la plataforma, como a nivel de suscriptores, que ya superamos los 750.000 suscriptores de pago en la modalidad de por suscripción, ¿vale? Bueno, voy a empezar centrándome primero en el caso de Antena 3, ¿vale? Creo que no os voy a sorprender, ya que llevamos 30 años haciendo series en el grupo y realmente creo que más o menos siempre hemos venido apostando por los mismos géneros: thrillers, dramas de época, historias reales, comedias generalistas, es decir, para todos los públicos. Y sí que es verdad que a modo de novedad, aunque ya no tanto, desde hace 3-4 años hemos recuperado la fórmula del procedimental clásico, el policíaco, el legal, como vamos a ver a continuación. Y espero que os llame un poco la atención porque está tachado serie diaria, ¿vale? Bueno, un poquito. Mi intención hoy aquí es destacaros todo lo que hemos venido estrenando desde el año pasado, no quiero retroceder mucho en el tiempo, para que entendáis perfectamente qué tipo de series son por las que apostamos en el grupo, ¿vale? Estos son los 4 estrenos que tuvimos en Prime Time el año pasado, además de nuestra serie diaria que llevamos emitiendo en la sobremesa desde febrero de 2024, y precisamente, si tenía en la diapositiva anterior tachado serie diaria, es que porque afortunadamente desde febrero de 2024 tenemos la serie más vista de la televisión en España, por tanto es el único formato, el único género que actualmente no estamos explorando, porque confiamos que, igual que sucedió con El secreto de Puente Viejo o con Amaros para siempre, confiamos que Sueños de libertad pueda estar muchos, muchos años en la parrilla de Antena 3, ¿vale? Ahora, un poco para... No sé si conoceréis estas series, pero fueron las que estrenamos el año pasado en el prime time de Antena 3 en el primer semestre del año. Honor, que era la adaptación de un formato israelí que también se había adaptado en Estados Unidos con Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad. En nuestra adaptación apostamos por Dario Grandinetti, que es la historia de un juez que tiene que hacer todo lo posible por salvar la vida a su hijo, que en un accidente fortuito se dio a la fuga y resulta que la víctima era el hijo del mayor criminal de Sevilla, ¿vale? ¿Ángela os suena? Vale. Ángela, más allá de funcionarnos de maravilla, tanto en A3 Player como Antena 3, se ha convertido en uno de los mayores éxitos internacionales de la ficción española a nivel mundial de los últimos años. También se trataba de una adaptación, esto no significa que solamente hagamos adaptaciones, aunque no lo parezca, era la adaptación de Angela Black, un formato de la televisión británica, y la verdad es que no para de darnos alegrías. En el caso de Eva y Nicole sí que era una historia original, inspirada en hechos reales, centrado en el boom de las discotecas en la Marbella de los años 80. Y en el caso de Antena 3 y 2025 me gustaría destacar el caso de La Encrucijada. Incluso normalmente cuando se habla de innovación todo el mundo tiende a pensar en streaming, ¿vale? Nosotros también seguimos pensando que se puede innovar en la televisión en abierto, y es un poco la fórmula que empleamos el año pasado con la puesta en marcha de La Encrucijada, que fue nuestro primer drama de 60 capítulos, ¿vale? Nunca habíamos apostado en prime time por un formato de larga duración, y el experimento no ha podido ser más positivo a 2 niveles. Teníamos mucho miedo, evidentemente, de cómo iba a responder al público estrenando una serie en junio y terminando la emisión en enero. Tuvimos una fidelidad en abierto muy constante, y luego hicimos una cosa en A3 Player: solemos preestrenar los capítulos o directamente nuestras series incluso un año antes de la emisión. Con La Encrucijada hicimos el estreno en simultáneo, pero ofreciéndole al suscriptor de A3 Player la posibilidad de ver los 4 capítulos siguientes de la serie
con una semana de antelación. La respuesta fue increíble, así que estamos muy contentos y quién sabe si en el futuro seguiremos explorando esta fórmula, que al fin y al cabo nos permitió tener todo un semestre de ficción original en parrilla con un único título. Vale, las dos series que hemos estrenado hasta este momento en Antena 3, es más, ¿A qué estás esperando? Está emitiéndose actualmente los jueves por la noche en Antena 3. Volvimos después de haber estrenado un procedimental policíaco, nos arriesgamos con el procedimental legal. No sé si estáis al corriente, pero había una leyenda urbana que decía que las series de abogados en España no funcionan. Pues nos alegramos de haber demostrado que no era cierto, de forma que tanto una serie como otra ya están renovadas por una segunda temporada. Vale, pasando al caso de A3 Player, aquí tengo algunas, espero que las conozcáis, La Ruta, La Novia Gitana y Veneno, que son algunos de los baluartes de lo que llamamos nosotros originales de la plataforma. Y en el caso de A3 Player, aquí sí que se aplica al máximo la regla de que no tenemos líneas rojas, ¿vale? De forma que, por centrar un poco el tiro, como siempre digo, o sea, como os decía al principio, estamos abiertos a que nos vengáis, nos sorprendáis con cualquier tipo de género, formato, lo que sea, pero como siempre digo, por centrar un poco el tiro. Estamos interesados continuamente en cualquier historia basada en personajes y hechos reales, en thrillers de todo tipo, juvenil, psicológico, de acción, incluso de 30 minutos en vez de 50. En el caso de la comedia, evidentemente en Antena 3 seguimos explorando series de 50 minutos. En el caso de la plataforma pongo a nivel referencial 30, pero también valdrían de 50, de 40, de 20, de 10, ¿vale? Pero sí que tenemos una demanda, que es que sean comedias que en 2 líneas, que en un logline, llamen la atención, ¿vale? Un ejemplo a la contraria. Por ejemplo, las sitcoms es algo que a nosotros, a priori, nos cuesta más encajar, ¿vale? Es decir, Friends, The Office, todos sabemos que son algunas de las mejores comedias de la historia. Si a día de hoy alguien nos viene y nos dice, mira, tenemos una serie ambientada en una oficina, nos costaría más, ¿vale? En cambio, ejemplos de comedia que hemos puesto en marcha en A3 Player, pues una ambientada en un centro de desintoxicación protagonizada por Yolanda Ramos. La historia de Déjate Ver, que está centrada en una chica que trabaja, que es artista y empieza a desaparecer, ¿vale? O sea, cosas que en 2 líneas digas, cuéntame más, ¿vale? Y en el caso de, bueno, series juveniles igual, Coming of Age, Young Adult, fantástico, también desde que hemos podido regresar al género juvenil, estamos abiertos a cualquier opción. Y en el caso de la época, a diferencia con Antena 3, donde podemos explorar histórico como Beguinas, en el caso de A3 Player estamos más centrados en series como Las Noches de Tefía. Es decir, que estén ambientadas a partir, por decirlo así, de mitad del siglo XX para adelante. Las Noches de Tefía, que era una serie que estaba ambientada en un campo de concentración de las Islas Canarias en los años 60, aunque luego tenía varias líneas temporales que entiendo que eso a la hora de... a la hora de montar tuvo que ser divertido. O también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que es La Ruta, que es también una serie que es totalmente ficción, todos los personajes eran ficticios, pero ambientada en una época tan reconocible como es La Ruta al Bacalao de los años 80 y 90 de Valencia. Pero, como siempre digo, puedo centraros un poco el tiro. No entraba en mis planes hacer ciencia ficción, hicimos Santuario. No entraba en nuestros planes hacer un musical. El año pasado estrenamos Marilendre. O, esto sí que ya me voló la cabeza, cuando propusimos adaptar la novela de Elvira Mínguez, que era La Sombra de la Tierra, que en cierto modo es un western muy nuestro, y terminamos produciéndolo, ¿vale? Con esto lo que quiero invitaros es, siempre digo lo mismo, aunque de vez en cuando luego me viene todo el mundo con esto, por ejemplo, géneros que nos queda muy poquito por explorar. Pero, por ejemplo, yo tengo una asignatura pendiente que me encantaría hacer algún día, que es el terror, ¿vale? Esto no significa que estemos activamente buscando terror, como luego pasa muchas veces cuando digo esto y me publican luego las noticias. Pero, evidentemente, si llega un proyecto de terror que reúne todos los requisitos, que no se solapa con nada que hayamos producido anteriormente, a mí me encantaría hacer nuestra primera serie de terror, ¿vale? Bueno, esto es un poco la foto de todas las series que estrenamos el año pasado. Un poco, cada plataforma tiene su librillo, su forma de entender lo que es una serie original y una serie exclusiva, ¿vale? Por ejemplo, Netflix
todos son originales. Incluso aunque adquiera una serie de la BBC como Peaky Blinders, ellos llegan a España y dicen una serie original de Netflix. En nuestro caso es muy sencillo diferenciar lo que es una serie original, que son las que solamente estrenamos y se pueden consumir en el entorno de A3 Player, ¿vale? En España, bueno, ahora tenemos acuerdos con Disney, pero la idea es que una serie original de A3 Player solamente la podáis ver en la plataforma. En el caso de las exclusivas es como llamamos a las series que originalmente están previstas para que se emitan en Antena 3, pero que preestrenamos en torno a un año antes en la plataforma. De forma que esas series sí son las que primero estrenamos en A3 Player, en torno a un año después emitimos en Antena 3 y X tiempo después vendemos a un tercer operador, véase Netflix, véase Amazon, véase HBO, para que ellos también lo distribuyan, ¿vale? En muchos de los casos a nivel mundial. Ahora os voy a ir contando un poquito cada una de las apuestas que hicimos el año pasado. Empezamos el año pasado con muy buena nota porque estrenamos nuestro primer reboot, traíamos de vuelta una de las marcas más icónicas de la ficción española como es Física o Química. Por un lado era un reto, era una responsabilidad, pero estamos muy contentos con el resultado y lo más importante, la respuesta del público. Se convirtió en el mejor estreno de una original en los 2 últimos años de A3 Player, fue un fenómeno entre, iba a decir chavales de 30 años, yo todavía tengo 38, así que me estaría llamando chaval a mí mismo, pero sí que es verdad que nos volvió a recordar aquellos tiempos en los que todo el público joven se acercaba al Zurbarán. Y en este caso tardamos poco en tomar la decisión de renovar la serie por una segunda temporada que dentro de poco vamos a comenzar a rodar, que va a venir cargada de muchísimas sorpresas y que estoy deseando que la podáis ver. De Perdiendo el Juicio, ya os lo he dicho un poco antes, es un ejemplo de serie exclusiva, ¿vale? Una serie que estrenamos el año pasado en febrero, preestrenamos en febrero en A3 Player y que este año hemos estrenado en enero-febrero en Antena 3 y como ya os he comentado también está renovada por una segunda temporada. Mariliendre, nueva serie de la factoría de Suma Content, la productora de los Javis, nuestro primer musical, lo que os comentaba, no entraba en nuestros planes hacer un musical, realmente no entraba ni siquiera en los planes de Javier Ferreiro, su creador, que fueron los Javis que cuando se reunieron con ellos, porque les había presentado el proyecto, fueron los que le lanzaron la idea de, oye, ¿por qué no coges esta historia centrada en una Mariliendre? ¿Sabéis lo que es una Mariliendre? Una Mariliendre es como se denomina a la mejor amiga, o mejor dicho, la mejor y única amiga de un grupo de homosexuales, ¿vale? Y fueron ellos los que propusieron que lo reconvirtieran en un musical. Por mi experiencia, quitando series como UPA, que a lo mejor está más centrada en el baile, la única experiencia que habíamos tenido precisamente con el mundo musical fueron las noches de FIA. Pero sí es verdad que, por decirlo así, en las noches de FIA era más una herramienta narrativa para contar un determinado momento de la historia. Mariliendre es un musical de los que de repente 2 personajes se ponen a cantar y a bailar en medio de Chueca, en medio de donde consideran. Es una serie de la que no podemos estar más orgullosos y la verdad es que nos dio también muchas alegrías el año pasado, la presentamos en Francia. A modo de curiosidad os puedo contar que nunca esperé entrar en un auditorio de Francia de 600 personas y que ya empezaran a corearnos, que a Blanca Fernández, la protagonista, al final de la proyección le dieron una ovación de 15 minutos, yo estaba alucinando. Y vale, y luego A Muerte, por supuesto, a la hora de hablar de A Muerte, tengo que recordar a nuestra querida Verónica Echegui, que nos dejó por sorpresa el año pasado y a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Una serie creada por Dani de la Orden, que también creo que es un buen reflejo de lo que comentaba antes de cuando apostamos por comedias de 30 minutos. En nuestro caso, siempre hemos explorado comedias con componente romántica, pero para mí era el ejemplo perfecto de lo que es una rom-com, ¿vale? Una comedia romántica. En este caso se centra en Raúl, un chico que en el mismo día que le deja a su novia descubre que le han detectado un cáncer de corazón y, por si no fuera suficiente, conoce a Marta, que es totalmente opuesta a él, que es una chica alocada, que el mismo día que conoce a Raúl descubre que está embarazada,
¿vale? Y es como estos dos personajes, polos opuestos, se conocen en el peor momento de su vida. Es una serie creada por Dani de la Orden, escrita por Oriol Capel y Natalia Durán, y si no habéis tenido la oportunidad de echarle un vistazo, no puedo más que recomendárosla. Luego tenemos un biopic, en el caso del Gran Salto, protagonizado por Óscar Casas, donde contábamos la historia del gimnasta olímpico Gervasio de Fer, en una miniserie de 5 capítulos. Mar afuera, nuestro primer remake internacional, igual que os comentaba en el caso de Honor y Ángela, es algo que llevamos años haciendo en Antena 3, que es mirar al mercado internacional, y si encontramos algo que cumpla, por decirlo así, un tema que queríamos explorar en la ficción española, pero no estábamos recibiendo proyectos, estamos abiertos a hacer remakes internacionales. En cambio, en A3 Player, a priori, queremos apostar por historias más autorales, no tenemos, por decirlo así, la necesidad de ir al mercado internacional a buscar formatos, pero es verdad que Mar afuera, que está basado en una serie italiana que se llama Mare Fuori, que va por la 5ª temporada en Rai, en Netflix, que también la emiten allí, nos encantó. Nunca habíamos hecho en España una serie ambientada en un reformatorio de menores, y esta serie ya no tiene solamente ese componente de serie de instituto, aunque sea en un reformatorio, sino que también tenía un aspecto de thriller juvenil y exploraba un espectro de la juventud que no se suele ver en las series, que nos parecía como que reunía demasiados requisitos como para convencernos y lanzarnos con nuestro primer remake internacional, ¿vale? Y ya, para ir terminando con los estrenos que hicimos el año pasado, estrenamos la 2ª temporada de La Ruta. La Ruta, para poneros un poco en contexto, si no habéis visto la serie, más allá de que sea una historia ambientada en el periodo de la Ruta del Bacalao, fue la serie más premiada en 2023 aquí en España, ¿vale? Ganamos tanto premios como el premio Feroz a Mejor Guión, a Mejor Serie, también recibimos el premio Ondas, entre otros. En noviembre estrenamos la adaptación de Las hijas de la criada, la novela escrita por Sonsoles Onega, que recibió el premio Planeta en 2024, una serie que igualmente era un reto y una responsabilidad, no podemos estar más orgullosos del resultado, y para daros un titular, se ha convertido en la serie más vista en la historia de A3 Player, ¿vale? En los próximos meses llegará, es una serie exclusiva, en los próximos meses se podrá ver en Antena 3, y si no habéis tenido también la oportunidad, o sea, puedo recomendaros todas las series, ¿vale? Pero tampoco quiero ser muy pesado. Y luego terminamos el año con una nueva temporada de Los Protegidos. En 2021 estrenamos Los Protegidos El Regreso, luego estrenamos Los Protegidos ADN. La singularidad de Un Nuevo Poder es que es una historia concentrada en periodo navideño, que nos parecía como muy pertinente que una serie de corte familiar como Los Protegidos, ambientarla en Navidad, con nuevos personajes, trayendo a toda la familia Castillo, y también con algún que otro villano. Igual, pues una de nuestras marcas consagradas y que pasarán años, décadas, y que el público, tanto el fiel como las nuevas generaciones, se siguen acercando, y mientras, como nosotros decimos, si el público quiere más, no seremos nosotros el que no cumpla sus deseos. Vale, y luego también a nivel de innovación, entiendo que estaréis al corriente del boom de las series verticales. A nivel internacional, A3 Media ha sido el primer grupo que ha apostado por este formato en España. Luego, si queréis o tenéis alguna duda, podemos centrarnos más en ello. Bueno, nosotros, al fin y al cabo, como siempre, buscando la manera de innovar, de ser pioneros. En nuestro caso, bajo el paraguas de la marca Fluxer. Fluxer es nuestra marca integrada en A3 Player, dirigida al público más juvenil, al público más adolescente. Estuvimos explorando un montón de posibilidades. De repente, 2 nuevas creadoras que ya teníamos en el radar nos presentaron varias propuestas, entre ellas Una novia por Navidad, y nos encantó. La propuesta fue un reto porque tuvimos muy poco tiempo para poner en marcha esta serie, porque claro,
a lo mejor si hubiera sido una novia por vacaciones, como vamos a hacer en la segunda temporada, hubiéramos tenido muchos más meses para trabajar la serie. Pero claro, nosotros mismos nos pusimos un deadline que era, hay que estrenar esta serie en Navidad, no la vas a estrenar en febrero. Bueno, la estrenamos el 23 de diciembre, como siempre que innovas, tienes también esa curiosidad por ver cómo responde el público. Pues la conclusión es que el público respondió de la mejor manera posible, de forma que la serie en sus primeras semanas llegó a acumular 30 millones de reproducciones entre A3 Player y redes sociales. Así que evidentemente hemos visto que hay interés por este tipo de formatos y vamos a seguir explorándolos siempre en A3 Player y bajo la marca Fluxer para ser consumidos principalmente desde el móvil, ¿vale? Luego, de estrenos que ir preparando los vídeos, ¿vale? De los estrenos que llevamos este año en la plataforma, creo que es un buen ejemplo de la variedad por la que apostamos. Arrancamos el año con una comedia familiar, famosa y exitosa saga cinematográfica de Santiago Segura, Padre no más que uno. En febrero estrenamos otra comedia, nada que ver con Padre no más que uno. Por suerte ya la hemos estrenado, ya la podéis ver, ya es más fácil explicar en qué consiste Rafaela y su Locomundo, porque cuando todavía no teníamos la libertad para hablar mucho de la serie, es difícil de explicar. A mí me gusta decir que es por simplificarlo, que es una mezcla de muchachada nui con ojete calor, ¿vale? Y sí, es que es de esas series que es mejor verlas que explicarlas. Ahora os voy a poner un tráiler, por si no habéis tenido la oportunidad de echar un vistazo todavía. Recientemente hemos preestrenado, porque Entre Tierras es otro ejemplo de serie exclusiva que llegará próximamente a las pantallas de Antena 3. Es más, cuando hablamos de Entre Tierras fue la serie más vista de 2024 en el prime time de España. Hemos estrenado recientemente la segunda temporada. No os puedo dar datos concretos, ya sabéis cómo somos las plataformas, que hasta que no abrimos la veda pues no lo tenemos que reservar. Lo que os puedo decir que ha sido un auténtico exitazo, ¿vale? Así que tenemos muchas ganas de ver cómo responde otra vez el público en abierto. Y por ahora, finalmente, la última serie que hemos estrenado este año en la plataforma es La Nena, que es la tercera parte de la trilogía de La novia gitana, la adaptación de los libros de Carmen Mola, que en nuestro caso hemos tenido la suerte de contar con Paco Cabezas al frente de la adaptación. Si no conocéis a Paco, es uno de nuestros cineastas con mayor proyección internacional, especialmente en Estados Unidos. Entre otras, ha sido director de series como The Walking Dead o actualmente Miércoles de Netflix, y por supuesto es otra de esas series que os tengo que recomendar. Y antes de pasar a contaros que alguno de nuestros próximos estrenos, sí que me gustaría poneros el tráiler de Rafaela, Entre Tierras y La Nena, precisamente para que, más allá de lo que yo os estoy contando, para que podáis haceros una mejor idea de esto de la apuesta por no tener líneas rojas, por la variedad de géneros y de formatos que tenemos en A3 Player. Esta simpática adolescente se llama Rafaela. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa, curiosa y aventurera. Anda, mira, y tiene un paluego. Alá, dame. Y ahora vamos a presentaros a mamá y papá. Mamá mola un montón. Le encanta disfrazarse. Papá vivió los 80. No ha pasado página ni tiene intención de hacerlo. Mira esto. Ahí está la abuela. Últimamente se hace popó encima por capricho. Ay. Ahí están las amigas de Rafaela. Cierra tu pito, pendeja. De la más lista de la clase. Una amiga vinagre no apetece nada. Corpus. Sus palabras favoritas son brunch y ojete. Me he traído un vial de botox. Chelo cree que ghosting es hablar con fantasmas. No, ahora no voy yo. Pues toda esta peña junta va a vivir muchísimas aventuras. He traído hasta el regalo. ¡Toma! ¡Te la has comido! ¿Sabes lo que hace Shakira cuando le llega un mensaje de texto? No. Me da dos morreos con lengua, uno en la boca y
Another one in the tot. Romanticismo. Ciencia. Explosiones. Botas. LOL. Vamos a probarlo. Hashtag diversión sin fin. María, te quiero mucho. Pero tienes que despertarte. No me quiero despertar. He vuelto a soñar con Manuel. No puedo controlar mis sueños. Bueno, ya lo sé, pero la vida sigue. Recuerdo que te quedaste sola, con 2 críos pequeños, y conseguiste salir adelante. En el pueblo hablan de un tal Varela, un empresario agrícola que va a instalarse con su familia. Solo unos días y ya tenemos un tercio de la comarca. Finca de los Cervantes. ¿Nos dará problemas? El problema es que no tenemos ahora jornaleros. Tendremos que salir a buscarla fuera. ¿Fuera dónde? Almería. Ustedes son las patronas. Estamos buscando trabajo. ¿Tú? He venido a hacerles una oferta por las tierras. Nuestras tierras no están en venta. ¿Por qué no aceptamos la propuesta de Varela? No. Igual una parte. Es que tenemos que hacer siempre lo que tú quieras. Pero si siempre hacéis lo que os da la gana los dos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están poniendo eso? Si vamos a ser vecinos, creo que es mejor que nos llevemos bien. ¿No le parece? Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por nadie. A lo mejor es el empujón que necesitas para superar definitivamente el pasado. ¿Estás bien? Yo te ayudo. Ay, espera, que me estoy mareando. ¿Me sacas a bailar? No me parece buena idea. Es Manuela Cervantes, nuestra vecina. Guapa, ¿eh? María, te presento a Estrella, mi mujer, y Soledad, mi hija. Ojalá no hubieras aparecido nunca. Ni tú ni Varela. Un yacimiento de cobre. Empieza aquí y sigue a las siguientes tierras. ¿Son suyas? Lo serán. Así es como vosotros hacéis los negocios. ¿De qué hablas? Yo sé que ocultas algo. En este pueblo hacer negocios es una cuestión de tiempo. Yo tengo todo el del mundo. Necesito que me ayudes. No consigo recordar lo que me hicieron en la tortura. Sé que fueron muchas horas. A veces me vienen como imágenes. Son 7 marcas en la espalda. Cada una hecha con un cuchillo diferente. Estamos a punto de acabar con la red. A punto una mierda. ¿Cuánto tiempo llevamos con este caso? Hacen lo que les sale de los huevos porque están podridos de poder. Rentero, Rocío Narváez y los putos jueces corruptos. Volver, no lo hagas. Es por Chesca. Se lo debo. Se están riendo de nosotros. Dar vueltas que se nos da de puta madre. Una y otra vez a lo mismo. Las mismas fotos, los mismos informes, una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos, manía? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojo por ojo. No queda otra. Un día recibirás una llamada y entonces tendrás que pagar el precio. Es como si estuviéramos encerrados en un círculo dando vueltas, del cual aún no hemos encontrado la salida. ¿Tú qué quieres, que nos maten hasta o qué? A partir de ahora la historia va a ser diferente. Recuérdale el precio de la traición. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Esto es jaque mate. ¡Chesca! ¿Qué quieres? Crecer. Lo único que podemos hacer es responder con toda la dureza de la que seamos capaces. Porque antes que policías, somos familia. Mírame bien. ¿No te acuerdas de mí, a que no? Ahora entendéis lo de Rafaela, ¿no? Vale. Bueno, espero que os haya servido para un poco lo que venía diciendo, ¿no? Del contraste de cómo pasamos por una comedia alocada, de repente un melodrama de época, a de repente un thriller oscuro, por decirlo de alguna manera. Vale, a continuación, muy breve... ¿Se escucha bien?
Me escuchaba con retorno. Muy brevemente os voy a contar un poquito. Algunos de nuestros próximos estrenos, ¿vale? La foto corresponde al evento que hicimos en noviembre en Canarias. Más o menos todos los años hacemos un evento que le llamamos el A3 Player Day, donde anunciamos, por decirlo así, las próximas novedades del año siguiente. Creo que en el del año pasado anunciamos como unos 30 títulos, ¿vale? No solo de ficción, también de entretenimiento y documental, pero un poco también para que veáis la envergadura del grupo a nivel de apuesta, ¿vale? A continuación os voy a presentar tanto las nuevas series como algunas de las nuevas temporadas que ya os he ido contando de series que hemos renovado, como es en el caso de ¿A qué estás esperando y perdiendo el juicio?, el caso de Física o Química, o en el caso de nuestra primera microdrama serie vertical, Una novia por Navidad, que en la segunda temporada va a llevar por título Una novia por vacaciones. Vale, ahora, entre las próximas novedades, a la deriva, del mismo equipo creativo y de la misma productora de Entre Tierras, una serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grau y Michelle Noel, que está ambientada en un pueblo costero, pesquero, en los años 80 y se centra en un grupo de mujeres que tiene que enfrentarse al regreso de sus maridos, padres, hijos y hermanos que llevaban 2 años dados por muertos en el mar, ¿vale? Es uno de los estrenos que más ganas tenemos de lanzar en los próximos meses, al igual que Trazos Ocultos, también de la misma productora de Ángela. Repetimos, por decirlo de alguna manera, con otro thriller emocional, pero en este caso estamos llevando la premisa con mucho secretismo porque es uno de los ganchos de la serie. Lo único que os puedo adelantar es que se centra en el personaje interpretado por Toni Acosta, que es una restauradora de arte que va a descubrir que su marido, Rodolfo Sancho, esconde un oscuro secreto. ¿Vale? No os puedo contar más. Vale, en el caso de Ágata y Lola, se trata de la adaptación del exitoso procedimental policíaco francés Astrid y Rafael. En nuestro caso hemos decidido ambientar la serie en Vigo y se centra en 2 investigadoras atípicas, una que es un desastre, madre soltera pero con mucha experiencia, que está interpretado por Eva Martín, y en el caso del personaje interpretado por Mireia Oriol, vamos a abordar el espectro autista por primera vez en una ficción del grupo A3 Media, y es un procedimental policíaco de los de resolver un crimen por capítulo, pero con un tono y unos personajes que estamos confiados de esos que te vas a querer quedar todas las semanas durante todos los capítulos para acompañar a este par de personajes. Y Sira, que es la adaptación del libro homónimo de María Dueñas y sobre todo es la secuela esperada del Tiempo entre costuras, una serie en la que llevamos muchísimo tiempo trabajando y estamos confiadísimos de que va a ser una de las grandes series de los próximos meses, tanto en A3 Media pero también a nivel nacional. Y luego, ya por último, simplemente comentaros que este domingo estrenamos 33 días, aunque parezca mentira, en este boom del True Crime va a ser también nuestra primera aproximación al género desde la ficción, y no solamente lo va a ser para A3 Media, sino que también lo va a ser para Carles Porta, el especialista de True Crime, conocido por formatos como Crims, como Tor, además de otros tantos. Curiosamente, la historia que vamos a contar en esta serie fue la primera que él contó en Crims, la historia de 2 presos que se fugaron de una cárcel de Lleida en 2001 y que aterrorizaron a la población durante 33 días. No os cuento mucho más porque en este caso, y es el último vídeo que os pongo, también tenemos trailer que me gustaría enseñar. Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien... ¡De puta madre, duende! ¡De puta madre! ¡Estamos fuera! Tu nuevo compañero. Yo soy Mateo Calatrava. Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo. O le devuelves el libro o te lo comes. Tienes que aprender a defenderte. A mí se me apagan la luz, tío. Yo no tengo fuerza ya. Si tú no tienes fuerza, yo te la doy. Voy a sacarte de aquí. No tengo todo pensado. ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta? Calatrava no mataría ni a una mosca. Los remordimientos a tomar por culo, duende. No sé por qué ayudó a Prieto a fugarse, no sé por qué disparó a los mozos.
cuando le quedaban meses para salir en libertad. Si en tu vida no hay nadie que te ayude, es fácil que el agradecimiento se convierta en admiración, en dependencia, en amor. Nadie hubiera hecho esto por mí, pero ahora hay que mirar hacia adelante. Todo Cristo a buscar sitios cercanos a las carreteras donde puedan esconderse. Destruiste mis cartas, ¿no? Sí, claro. Bingo. Lo importante del viaje no es llegar, es el propio viaje. Esas gilipollas te lo has inventado tú. Eso es de un poeta griego. Pues le dices de mi parte que si viajas es para llegar a un sitio, si no te quedas en tu puta casa. Nos estamos acercando. La duda es si van por libre o alguien les está ayudando. Habrá que conseguir otro coche, ¿sí o no? Yo no quiero más sangre en mis manos, y menos la de un crío. Para sobrevivir lo que haga falta. Somos animales. Y ahora mismo no sé qué coño hay detrás de esa cabecita. Y a la chica no le dice nada. La jaula no puede tener ninguna grieta. Ojalá pudiera volver atrás y evitar tanto dolor, pero eso es algo que no puede ser ya. No, no, no. No contaba con esta parte. Bueno, no puedo más que invitaros a que veáis el estreno este domingo, que además vamos con 2 capítulos. Normalmente solamente estrenamos 1, pues en esta ocasión vamos con 2. Y no sé si recordáis el caso real, pero más allá de que recordáis los principales hitos, la gracia de haber apostado por la ficción es precisamente contar lo que ningún documental puede, que es lo que llevó a estos 2 personajes a hacer lo que hicieron y qué sucedió durante su fuga cuando no había cámaras, etcétera, etcétera. Vale, espero que os haya servido a nivel orientativo para haceros una idea de qué tipo de series son las que estamos buscando en A3 Player y una vez tengáis eso claro, cómo presentarnos un proyecto, ¿vale? Lo principal, lo que os decía al principio, tener mi mail, que luego al final de la sesión no tengo ningún problema en compartiroslo, y esto, como siempre, es a nivel orientativo. Eso no significa que haya que seguir lo que os voy a contar a continuación, ¿vale? Bueno, esto es una perogrullada de manual, cómo se presenta un proyecto, pues con el pitch, ¿vale? Que el pitch puede ser en una reunión, ya sea presencial o online, pero sobre todo nosotros lo que valoramos y analizamos internamente en el equipo son los materiales que recibimos, principalmente el pitch deck, el dossier de venta, como lo queramos llamar. Ya que suelto esta perogrullada, también me gusta soltar para mí las 4 claves fundamentales de un buen pitch. Creo que no os voy a descubrir nada, pero bueno, por si acaso hay algún estudiante en la sala, siempre me gusta aportar esta diapositiva. Vale, ¿qué materiales debe de incluir un dossier de venta? Igual, si sois profesionales, si estáis acostumbrados, no os voy a descubrir nada, pero esto es para nosotros lo que debe de incorporar un dossier como requisitos mínimos. Para mí, lo más fundamental son los 3 primeros apartados, concepto, personajes y trama, a modo de consejo. Siempre digo lo mismo. Tanto sea un pitch oral o un pitch escrito, contar qué tipo de formato tenéis. Una miniserie de 5 capítulos por 50 minutos, porque ayuda muy bien a situar al receptor en qué tipo de historia me vais a contar. Porque si me empezáis a contar que esta es la historia de 2 investigadoras que van a resolver crímenes todas las semanas, puede que dure una temporada o que dure 5, ¿vale? Soy malísimo poniendo ejemplos. ¿Vale? Y luego, una premisa, un logline, una sinopsis más general, el tono, si va a ser blanco, si va a ser oscuro, tal. Para mí esto es fundamental, las claves de interés, cuáles son los diferenciales de vuestro proyecto, y siempre ayuda mucho, ya sea a nivel de contenidos, a nivel de estilo visual, aportar referentes que nos permitan imaginar qué tipo de serie os estáis imaginando en la cabeza, ¿vale? Personajes, por supuesto, los universos, las relaciones y los conflictos. Siempre me hacen la misma pregunta, ¿hace falta que venga con casting? No. Ahora, un casting orientativo también te ayuda a imaginarte qué tipo de personajes son los que los productores y creadores tienen en la cabeza. Con las tramas pasa lo mismo que los personajes, no necesitamos tratamiento capitular, pero sí que siempre nos ayuda a tener unas breves sinopsis o unas sinopsis extendidas que sí que nos permitan entender cuál va a ser el viaje de la serie a lo largo de toda la temporada. Luego, a nivel opcional, vestuario, posibles localizaciones, todo este tipo de material, siempre lo pongo porque si hay un determinado proyecto que pueda servir,
Sí, ahora, evidentemente, es mucho más importante todo lo demás, y esto, que es opcional, a la consideración del talento, pero sí que me parece importante siempre destacar quién está detrás del proyecto. Sobre todo porque esto hay muchas productoras que a lo mejor te ponen la ficha de la productora, pero no te están contando quién es el talento, ¿vale? Y creo que es importante poner en valor quién está detrás de cada uno de los proyectos. Y luego, esto ya entro ya más en el tema de recomendaciones más personales. Para mí, una extensión ideal para una primera toma de contacto con un proyecto en torno a las 20 y 30 páginas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto por suerte ha cambiado mucho, pero antiguamente recibíamos dossiers de 100 páginas, es decir, recibíamos prácticamente una Biblia, ¿no? Para tú poder valorar si un proyecto interesa y sobre todo encaja, yo creo que con un dossier de 20-30 páginas es más que suficiente. Luego, es muy importante entender que es un enfoque de venta. Es decir, cuando presentéis un proyecto siempre tiene que tener esta patina marketingiana que no sea simplemente explicativa de quién es mi personaje, sino hacer de la manera más atractiva posible la presentación de ese personaje, ¿vale? Y esto, que puede parecer otra perogrullada, pero no os podéis hacer una idea de la cantidad de dossiers que abres la primera página y ya haces, wow. Cuidar los detalles. Yo siempre pongo otro ejemplo. Si esto va a ser una colaboración en la que vamos a tener que invertir muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y muchísimo dinero, no es lo mismo ver a alguien que no cuida de los detalles. Digo, si no es capaz de cuidar los detalles en un dossier, va a ser capaz de controlar todos los detalles que engloban en una producción. Es una manera también de contar cómo eres, ¿no? Entonces, aunque pueda sonar como muy obvio, siempre insisto, cuidar la presentación y cuidar la ortografía también, ¿vale? Ahora, ¿cómo entregar los dosieres? Yo he hecho en falta, a modo ya nostálgico, cuando de repente nos mandaban a Antena 3 un dossier de estos para gigantes, por decir, o sea, molaba cuando te hacían un pitch, por decirlo así, más originales. Ahora es verdad que tampoco era muy práctico. Pero podéis seguir haciéndolos, pero lo normal es, o mejor dicho, lo imprescindible es que después de haber tenido una reunión nos enviéis los materiales online, que evidentemente facilita el poder compartirlo internamente con el resto de los compañeros del área, con otras áreas cuando corresponde, que no llegar con la sábana santa y llegar a marketing y decir, señores, aquí os dejamos el dossier que nos presentaron. Luego, con o sin guión. Siempre a favor, por supuesto. Al fin y al cabo, yo siempre digo que los dosieres no dejan de ser promesas al aire. Sobre todo en el caso de las comedias, siempre recomendamos, sugerimos, si es posible, recibir un dossier junto con un guión, porque, por poner un ejemplo, en un thriller con una sinopsis capitulares, una descripción de personajes, más o menos es fácil ver el potencial de una propuesta. Imaginaros The Office. Si alguien me presenta The Office y me dice esto va de una oficina, estos personajes van a ser divertidísimos, tengo que creerlo. Sin embargo, leo un guión y ya entiendo el tono, ya entiendo el estilo de la comedia, si los diálogos van a ser muy picados, ¿vale? Entonces, siempre, evidentemente, no es imprescindible, pero en el caso de la comedia, a nosotros, de cara a la valoración, nos facilita mucho el trabajo, con y sin presupuesto. Como siempre, todo esto es modelo A3 Media, es decir, no sé cómo será, o sí que lo sé, pero no puedo hablar de ello, como es en otras cadenas y plataformas. En nuestro caso, en una primera reunión, siempre hablamos de contenido, siempre. Es decir, podéis venir con un presupuesto, perfecto, podéis venir con una propuesta de actores, con una propuesta de directores, con lo que sea, pero para nosotros en esta primera toma de contacto siempre es el contenido, ¿vale? Hablar de contenido. Entonces, todo lo que podéis añadir, perfecto, pero no es necesario. Igual que pasa con el apoyo visual. Tenéis un mood trailer, a nosotros siempre también nos ayuda un poco a esto, que es lo más difícil de contar en un pitch, que es el tono, ¿no? Por ejemplo, en la comedia también ayuda mucho. Si va a ser una comedia más emocional, es fácil si coges escenas de Modern Family y hacerte una idea de cómo va a ser, que vas a estar riendo, pero también tocándote la patata. Entonces, como siempre, no es imprescindible, pero si apoyáis el dossier o incluso el guión con un mood trailer, eso, como siempre, lleva a vuestra consideración, como creéis que va a ser la mejor manera de vendernos la serie. Ahora, esto es verdad. En el caso de España no es habitual rodar un tráiler, muchísimo menos rodar un piloto. Y al mismo tiempo yo siempre hago esta recomendación totalmente a título personal, que es, en vez de gastaros X dinero, precisamente podéis conseguir lo mismo, incluso con más calidad,
con un mood trailer. En el caso de los pilotos sí me diré lo mismo. Por mucho que se invierta en un piloto, nunca va a tener el presupuesto ni el nivel que luego tendría la serie. Entonces, a lo mejor incluso le hacen menos favor de lo que pueda parecer. Es una práctica que prácticamente nos hacen en España, pero yo por si acaso siempre remarco que en nuestro caso siempre en papel, ¿vale? Luego, antes de pasar ya al turno de preguntas para que me podáis formular lo que consideréis, unas últimas preguntas que me suelen hacer muy habitualmente en las reuniones, sobre todo cuando vamos a mercados y nos acercamos a nuevas productoras o nuevo talento con el que no hemos venido colaborando. ¿Cuándo es un buen momento para presentar proyectos? En el caso de series A3 Media, 365 días al año. Y esto es literal, ¿eh? Recibimos proyectos el 1 de enero. Bueno, y el día de Nochebuena y en agosto. Recibimos proyectos todo el año. ¿Quién puede presentarnos un proyecto? Esto es algo de lo que estamos especialmente orgullosos. Nos gusta llamarnos el héroe local, ¿tal? Y entonces una manera de demostrar que es el héroe local ya no solamente es invirtiendo en muchísimas series, sino es recibiendo proyectos de todo el mundo, ¿vale? Desde creadores particulares, desde una productora que no ha hecho ni siquiera un corto, hasta las productoras más grandes, ¿vale? Nos reunimos y recibimos proyectos de todo el mundo. Siempre me gusta acercarme sobre todo a los nuevos talentos, a la gente joven, porque siempre digo lo mismo, a alguien les tiene que dar una oportunidad, ¿no? Todos hemos estado ahí y hoy en día me gustaría que se hiciera más, nosotros lo tenemos claro, para descubrir a los siguientes Javis, a los siguientes Claudia Costafreda, Ana Rujas, alguien tiene que apostar por ellos y nosotros encantados de que el día de mañana, cuando se conviertan en gente de renombre, en los nuevos Orogoyen, en los nuevos Javier Bardem, etcétera, etcétera, siempre recuerden que en A3 Media les dimos la primera oportunidad, o por lo menos le abrimos la puerta para conseguir esa primera oportunidad. Luego, igual, un proyecto en una fase más embrionaria o con todos los guiones escritos, a vuestra consideración. En nuestro caso, indiferente. Si un proyecto nos interesa y está en una fase muy embrionaria, mano a mano vamos en el desarrollo. Ahora, si queréis, en las preguntas y respuestas os puedo contar un poquito más cómo trabajamos con el talento y los productores. O en el caso contrario, si vienen los guiones muy, muy avanzados, pues seguramente lo único que significa es que tardaremos menos en llegar a la fase de producción que un proyecto en el que hay que, por decirlo así, prácticamente levantarlo de cero. Y esto es un chiste que muy poca gente me pilla. ¿Is not cine, is televisión? ¿Os remite algo esto? ¿Al eslogan de cierta plataforma? No. ¿Os acordáis cuando HBO hizo Los Soprano, El Sexo en Nueva York y se aventuró a hacer series originales? Ellos dijeron, it's not TV, it's HBO, ¿no? Es un chiste malísimo, ¿vale? Café para muy cafeteros. Pero sí que me viene muy bien para representar algo que, a diferencia del mundo del cine, en el que todos sabéis lo laborioso que es levantar la financiación de una película, en el caso de las series, no siempre, porque evidentemente siempre cabe la posibilidad de abrirse a la coproducción, pero principalmente en nuestro modelo, nosotros que apostamos por el modelo original, ¿qué significa eso? Que nosotros, la grandísima mayoría de las series que producimos, financiamos al 100%, ¿vale? Entonces, bueno, termino con esto, pero sabiendo que, o deseando que me hagáis todas las preguntas que os apetezca. Si tenéis alguna, ¿eh? Pues a por ello. He visto que apostáis más que nada a series, ¿no? No veo que... Sí, porque, claro, o sea, bueno, te hago otro chiste. Somos el departamento de ficción, que evidentemente la ficción engloba cine y series. Pero hace 35 años, voy a llamarle el señor de A3 Media, decidió que el cine era cine, de ahí que tenemos el área de A3 Media Cine, y luego está el área de las series, que es el área de ficción. Vale. Por eso toda mi presentación está centrada en series. Por eso te preguntaba, que han salido básicamente series, no han salido películas. Porque, ya te digo, vale, en nuestro caso, cuando hablamos de ficción en A3 Media, aunque evidentemente también engloba el cine, nos referimos a las series. Por eso también al principio sí os destaco lo de series A3 Media, como para dejar claro que solamente vamos a hablar de series. Vale. Bueno, esto ya lo he explicado. Cuando llega un proyecto, llega un dossier y tal, ¿qué es lo que valoráis? Porque, por ejemplo, para mí, que tengo varios proyectos y tal hechos, para mí son potentes, pero
te lo paso y dices tú, no es los que busco, no tiene la... Entonces siempre queda ese sabor de boca de decir, si lo tengo claro cómo, pero no funciona, ¿no? Dos variables, por llamarlo de alguna manera. El proyecto es interesante y la más importante. El proyecto encaja. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Un proyecto interesante, la grandísima mayoría de los proyectos que recibimos son interesantes. Están escritos por gente profesional, etcétera. Entonces, a ese nivel, por supuesto, un poco lo que venía en los puntos principales del dossier, valoramos todo. ¿Tiene sentido el arco del personaje? ¿Realmente se le saca todo el potencial a la premisa? Etcétera, etcétera, lo que te puedes imaginar. Y luego llega el encaje. El encaje, al fin y al cabo, es que no se aborde ningún tema, que no haya ningún personaje que no se parezca o que no se solape con cosas que nosotros ya hayamos producido. ¿Vale? Eso no significa que si hemos hecho una serie policíaca no podamos apostar por una serie policíaca. O en el caso, por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto. En su día hicimos Gran Hotel y luego Velvet. A priori comparten muchas claves en común, pero eran muy diferentes. O, por ejemplo, Entre Tierras y A la Deriva más actualmente. ¿Vale? O sea que a nosotros nos gusta no repetir fórmulas. Por decirlo así, es que no quiero hablar de casos más confidenciales, pero hay una serie de Netflix muy parecida a Gran Hotel y Velvet, de la que no voy a decir su nombre, que en ese caso nos parecía que se parecía demasiado a una de las dos como para descartarla. La serie ha sido un éxito. Si caéis en cuál es, perfecto. Pero en nuestro caso decidimos no apostar por esa y apostar por otra que estaba ambientada en la guerra de Marruecos, en los años 20, centrada en un grupo de enfermeras. Hacía muchos años que no habíamos apostado por el drama médico y nos pareció más pertinente apostar por algo que era mucho más diferente que la otra serie, ¿vale? Entonces, lo más importante, y esto es lo que no podéis controlar como creativos, es nuestro encaje. Entonces, yo una cosa que sí me recomiendo, sobre todo cuando voy a dar clases a la universidad, a los másters, es que no vale con ser bueno. ¿Vale? Hay que también entender el mercado. Si me pongo un ejemplo malísimo. Se me ha ocurrido hacer una serie de comedia ambientada en un bloque de vecinos. O que esto está basado en hechos reales. Estrenas La Ruta, se convierte en la serie más premiada y de repente te llegan y te dicen: te traigo la primera serie inventada en La Ruta del Bacalao, y dices, pues llegas tarde. Llegas tarde y se lo estás presentando precisamente al de La Ventanilla que le acaba de hacer. No pasa nada. Un guionista tiene que escribir. Pero a modo de recomendación, yo digo que es muy importante también entender qué están buscando las plataformas y no hace falta que vengáis a una charla. Muchas veces, viendo lo que estrenamos, lo que estamos encargando, estamos dando pistas. Yo por eso centro siempre estas presentaciones en lo que estamos haciendo, porque me parece una manera muy gráfica de contaros qué tipo de serie estamos apostando. Al mismo tiempo que si ves esto dices, vale, pues evidentemente no voy a hacer una serie en un pueblo pesquero en el que ha desaparecido un grupo de marineros y regresan 2 años después. Pero, hostia, entiendo que les está interesando el melodrama. Si han hecho también Entre Tierras, ¿cómo puedo buscar la manera de contar algo en un universo diferente, con unos personajes, unos conflictos diferentes, historias de amor? ¿Se ha contado todo? Puede que sí. Pero aún así se siguen contando en prácticamente todas las historias de series y pelis, historias de amor. Es encontrar esos personajes, esos conflictos que te permita diferenciarte con respecto al resto. Y ahí es donde, por eso siempre insisto en lo de sorprendernos. Porque puedes decir, bueno, si quiero ir más a lo seguro, porque quiero que Diego me compre una serie para Antena 3, thriller, melodrama, dramas de época, histórico, comedia generalista y procedimentales. Pero, hostia, es que a lo mejor si le llego con una mezcla de procedimental con melodrama y esto, no tienen ninguna serie que lo hayan explorado así, reúne 3 de los géneros que suelen explorar, voy a ver si les sorprendo. Eso es un poco lo que nosotros siempre esperamos cuando recibimos proyectos. Que nos sorprenda, anda, que no me ha pasado 1000 veces. Proyectos que están súper bien escritos, que están muy bien, pero es que digo, es que es muy parecido a esto que a lo mejor estrenamos hace 3 años. Ya te digo, cada plataforma y cada cadena tiene su estrategia de contenidos. Nosotros lo que siempre queremos es seguir sorprendiendo al público, seguir dándole las mejores historias posibles y al fin y al cabo, yo llevo 15 años allí, entonces ya conoces muy bien a tu público, conoces muy bien tu casa, conoces muy bien qué te falta por hacer, qué has explorado, qué no,
Y ahí está también el reto de los productores y creadores de que también sepan identificar eso. No hay nada garantizado, pero si vienes con la serie del bloque de edificio o me vienes con esta mezcla de thriller, melodrama, etcétera, de primeras ya te digo que este va a tener más opciones que este. ¿Vale? ¿Y valoráis también, perdón, No, dale. temas locales? 100%, es más. Eso tiene mucho más peso que a lo mejor un tema, un guión inventado, es decir, que no esté basado en un hecho real. Bueno, no, o sea, evidentemente, igual que creo... De 33 días, pues está basado en un hecho real. Sí, pero fíjate, llevamos 6 años haciendo series para 3Player y 30 para Antena 3 y es el primer True Crime. O sea, cuando ya la competencia, por llamarla de alguna manera, han hecho el caso Asunta, etcétera, etcétera. Nosotros lo que sí, que no, como cualquier otro género o cualquier otra opción, nos parece que es una fuente de historias increíble, pero no vale con tener un biopic sobre X figura súper conocida. Para nosotros es muy importante la mirada, cómo se cuenta esa historia, ¿vale? O sea, imaginaros la cantidad de true crimes que hemos recibido a lo largo de los años. Y hasta que no llegó Carles con esta historia, no nos parecía que nos aportaba algo para meternos dentro del género, ¿vale? O sea, que no porque hay ahora un boom por historias reales, el true crime, los biopics, no es tan fácil como decir, mira, es que he hablado con X celebrity, que me ha dicho que estaría encantado de sumarse a este proyecto para contar su historia. Todo el mundo tiene una historia espectacular. La clave es cómo se cuenta, ¿vale? Y es un poco, por ejemplo, teniendo de referencias, nosotros a nivel de biopic hemos hecho el del Gran Salto, centrado en un atleta olímpico, Gervasio de Fer. La gente que le guste el deporte, que siga las Olimpiadas, seguramente sepa quién es Gervasio de Fer. Pero quiero creer que también hay una gran cantidad de gente que no tenía ni idea de su historia. No lo hicimos porque el personaje fuera más o menos popular, lo hicimos porque creíamos que había una historia de redención, de caer a los infiernos y volver a salir a flote, que nos parecía que dentro del universo del deporte aportaba algo que nos había contado antes. O sea, eso es un poco las decisiones que nosotros, más allá de lo bien que esté escrito todo, lo bien que esté todo presentado, ¿qué puede aportarnos? ¿Hay algo parecido que se haya producido recientemente? Y evidentemente en un momento en el que hemos pasado en España, antes de 2017, cuando Netflix estrenó su primera serie en streaming, cuando solamente producíamos Telecinco, Televisión Española, Antena 3, se estrenaban unas 15 series al año, hemos pasado a 70 al año. Más el cine. Veníamos de hace 2-3 años 200 pelis, hemos superado las 400 este año. O sea, es decir, en España se están produciendo, sin contar cortos, sin contar las series de las autonómicas, 600-700 historias al año. Va sumando y ahí está el reto de seguir innovando, de seguir diferenciándote. Yo siempre digo que en España tenemos una suerte, a diferencia con Estados Unidos, es que hay muchos géneros que aquí todavía están por madurar, por decirlo así. ¿Cuántas series de terror hay? Por poneros un ejemplo muy obvio y recuperando lo que comentaba antes. Entonces todavía hay mucho margen para sorprender, para innovar, y es un poco el guante que nosotros cuando nos reunimos con el talento, los creativos y los productores, es lo que lanzamos. O sea, si os apetece contar esto, aquí tenéis las puertas abiertas para que nos lo presentéis. Luego, otra cosa que me gustaría destacar de cómo trabajamos el tema de recibir proyectos y dar respuesta, 2 claves que creo que nos definen muy bien, que creo que, bueno, no voy a tirar el triple. Somos de los más rápidos en dar respuesta del sector, ¿vale? Si trabajáis en esto, escucharéis cosas que a mí me parecen auténticas barbaridades, como, oye, he tardado 9 meses en recibir una respuesta, que encima es un no, porque si espero 9 meses y al menos me dices, oye, que te voy a comprar la serie, pero he estado 9 meses esperando a que me des una respuesta. Nosotros, más o menos, más que menos, en torno a un mes damos nuestra primera respuesta. Ahora, somos muy directos. En el caso de que no, muchas gracias, lo seguiremos intentando. En el caso de que sí, ya fijamos otra reunión precisamente para hablar de todo lo demás. Presupuestos, talento, qué nombres os gustaría que estuvieran tanto delante como detrás de las cámaras, además de seguir profundizando en la propuesta de contenidos, ¿vale? En caso de que recibáis un proyecto embrionario, que no haya ni director ni guión, ¿vosotros también proponéis o...? O sea, nosotros siempre lo que hacemos es escucharos a vosotros. Imagínate que me dices, te traigo a Sorogoyen. Pues no faltan presentaciones. O de repente te presento a este director.
lo más probable es que haya trabajado con nosotros. Pero imagínate que no. Pues no tenemos ninguna referencia suya. Pues mira, ha hecho este corto o ha hecho esta peli. Si queréis os puedo mandar los materiales para que lo podáis. Nos reuniremos con él, tal. Al mismo tiempo nosotros, mira, pues si es un procedimental, trabajamos con no sé quién. La verdad es que tuvimos una experiencia buenísima. Por si queréis también tantear, o sea, una conversación súper tal. Ahora, otro ejemplo malísimo de los míos, ¿vale? Imaginar que me venís con Penélope Cruz y Javier Bardem de protas de vuestra serie. Firmados, ¿eh? No he hablado con... Firmados. Pero me hacéis la serie del bloque de edificios. Claro, a mí me encantaría hacer la serie con Penélope y Javier, pero es que no vamos a hacer la serie del bloque de edificios, ¿vale? Por eso siempre ponemos el foco en el contenido. Porque luego, por llamarlo de alguna manera, el resto de elementos siempre vendrán a reforzar el proyecto. Pero si los cimientos no son lo que nosotros consideraríamos sólidos, nos va a dar igual tener al mejor director, al mejor talento delante de las cámaras, si el contenido no nos convence, por decirlo así. Lo primero que has puesto es que esta chavala diaria, pero ¿y en la plataforma no hay opción de hacer diarias? O sea, en la plataforma, por suerte, que tenemos un poco la misma fórmula que probamos con La Encrucijada, lo tenemos con Sueños de Libertad. El suscriptor tiene acceso a los 5 capítulos de la semana siguiente, ¿vale? Sí, pero bueno, me refiero más a que sea un contenido original. Lo que pasa es que si hiciéramos un contenido original, el cuerpo nos pediría terminar emitiendo en el Antena 3. O sea, al final... Sí. Porque al fin y al cabo es un contenido que se presta a ello, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros decidimos que una serie va a ser original o finalmente exclusiva, hay una reflexión que es muy sencilla, el alcance potencial de esta serie. Cuando tú haces algo más autoral, que va dirigido a un público muy específico, tenemos claro que es una original. El ejemplo de Las Noches de Tefía. Cuando haces algo como Beguinas, que es un melodrama histórico, que es el típico contenido que consume el público principalmente en lineal, no tendría sentido hacerlo solamente original, cuando precisamente nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de contenidos, que le llamamos 360, es para explotarlo en el mayor número de ventanas posibles. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos pasa para solamente tener Sueños de Libertad? Que el resto de las franjas del abierto ya están ocupadas. Ahora, igual que Sueños de Libertad es la serie más vista de la televisión en España, te puedes hacer una idea cómo funciona la plataforma. Entonces, si a mí también me dejaran elegir, yo te hago... Claro, es que además hay un formato que, por ejemplo, yo echo de menos, que es el formato de media hora. Es que, de verdad, no sé por qué no se hace más. ¿Hay algún problema con eso? Porque No. A ver, hay... la plataforma, de hecho, es decir, que es lo que decías antes, no tengo un espacio limitado, una parrilla que cumplir, encajarlo entre el telediario o el Pablo Motos, ¿sabes? Pero en plataforma. Piensa que en España, bueno, ya no os voy a hablar de cuando hacíamos la serie de 70 minutos. Bueno. Que, o sea, da la sensación de que la serie... Bueno, que es más, en el caso de A3 Media, porque Mediaset, Televisión Española de 60, pero también hay algunas que se le van 70, siguen haciéndolo. O sea, yo a nivel personal, uno de los días más felices que tuve en el trabajo fue cuando mi antigua directora de ficción, Sonia Martínez, llegó un día y dijo: señores, señoras, vamos a hacer por fin series de 50 minutos. Eso era 2018. En 2019 pusimos la estrategia de A3 Player y a partir de 2020 ya empezamos a hacer series de 20-30 minutos. O sea, imagínate, yo venía de hacer comedias exitosas como Allí Abajo con El culo al aire, que teníamos 5 tramas por capítulo. De repente hacer una comedia romántica como A Muerte, centrada únicamente en 2 personajes, es que te permite, a nivel de narrativas, de manera de contar historias, ampliar el abanico de opciones muchísimo. Entonces nosotros, mira, tanto Padre No hay más que uno como Rafaela son capítulos de 20-25 minutos. Ya no te voy a hablar de Una novia por Navidad, que los capítulos duran 1 minuto y pico. O sea, por eso, cuando hablamos de no tener líneas rojas, los primeros que estamos encantados de no tenerlas somos nosotros mismos. Creo que también es una manera de darle al público diferentes opciones. Hay mucha gente pues, que prefiere ver series de larga duración, de 50 minutos,
¿qué voy a contaros de las series turcas? Que en algunos casos duran incluso 120 minutos por capítulo. O sea, que muchas veces vivimos en ciertas burbujas que creemos que todo el mundo consume de la misma manera que nosotros. Y un poco lo que viene a demostrar ahora que está irrumpiendo un poco el formato de las series verticales es que hay opciones para todos los gustos. Lo que nosotros tenemos claro es, más allá de esa variedad de géneros y formatos, es que tú en A3 Player, ya sea en Antena 3 en directo, ya sea en un canal temático como Neos o en la plataforma, siempre vas a encontrar algo que te guste, tanto por el tipo de género o por la duración. No, porque el proceso de desarrollo es diferente a la recepción de proyectos. O sea, el proceso de desarrollo es la siguiente fase, o sea, por decirlo así, es la fase en la que realmente ya empezamos a colaborar. Es decir, me ha gustado tu proyecto, vamos a ir a desarrollo. Nosotros, en nuestro caso, normalmente lo que hacemos aquí es encargar la Biblia y un guión. Dependiendo del proyecto, puede que en vez de que sea un guión, sean dos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagina que arranquéis con un capítulo en el que hay muchísima acción, pasan 200.000 cosas, y en el segundo, de repente, metéis ya algo que va a ser marca de la casa de vuestra serie, que son las dos líneas narrativas. Pensad en un ejemplo como Perdidos, ¿vale? De repente, en el primer capítulo no había espacio para meter esos flashbacks, pero a partir del segundo capítulo, todos los capítulos van a tener flashbacks de unos personajes. Claro, nosotros podemos valorar el primer capítulo, pero va a haber algo que es fundamental a nivel narrativo en la serie, que son esos flashbacks, que no los podemos valorar solo con un guión. Pues en esos casos hacemos, pues encargamos 2 guiones o encargamos 3 para estar totalmente seguros antes de dar el encargo de producción. Claro, sí. O sea, al fin y al cabo nosotros, desde el área de contenidos, principalmente lo que trabajamos son los guiones de las series. O sea, en una primera fase de desarrollo, por decirlo así, terminamos de definir universos, personajes, tramas, en líneas generales, que la Biblia, al fin y al cabo, hoy en día, más que una Biblia, se le suele llamar el mapa de tramas, en el que hay ya el recorrido. Imagínate que es un 8x50, tú tienes perfilado lo que va a pasar en los 8 capítulos. Siempre digo que no está escrito en piedra, porque hasta que no te pones a escribir un guión, muchas cosas pueden cambiar. Cosas que a lo mejor teóricamente dices, uy, qué bien me va a funcionar juntar a estos 2 personajes en el tercer capítulo, y de repente has escrito los 2 primeros guiones y dices, a lo mejor es un poco precipitado juntar a estos 2 personajes románticamente en el tercer capítulo. Trastocas el mapa de trama y lo llevas al 5, ¿vale? Pero normalmente nosotros, una vez hemos terminado ese proceso de desarrollo, que es donde nosotros mayormente ponemos nuestro esfuerzo, que es en definir las claves de la serie a nivel argumental, y el primer guión, o el segundo, o el tercero, luego ya hacemos el encargo de producción, donde se escriben el resto de guiones, y esto, por ejemplo, es algo que cambia mucho desde la llegada de las plataformas. Antiguamente, los tiempos desde rodaje a emisión iban mucho más pegados. Cuando digo mucho más pegados, yo he vivido el que llegue el capítulo que se emite por la noche. O sea, por la mañana recibiendo el capítulo que se emite por la noche. ¿Ahora tengo muchísimo más trabajo? Sí. Imaginaros, un poco lo que os decía antes, si en España se están estrenando 70 series, cuando antiguamente, hace una década, se estrenaban 15, imaginaros nosotros, hemos pasado de tener X proyectos cuando solo teníamos Antena 3 a tener 40 en marcha, ya sea en desarrollo o en producción, porque esto son distintos procesos. Terminamos de trabajar los guiones, cerramos los guiones, vamos a producción, las series se ruedan, empezamos a recibir los dailies, los primeros premontajes, todo el tema de la pospo. O sea, nosotros desde el área de contenidos de A3 Media participamos en todo el proceso, siempre, y esto es importante, confiando en el talento por el que has apostado, en su visión creativa. Nosotros, esto lo habréis escuchado alguna vez, las famosas notas de cadena. Nuestras notas de cadena no es haz lo que yo te pido, es establecer un proceso de colaboración en el que nosotros lanzamos reflexiones. Oye, ¿habéis pensado que este personaje, tal, no sé qué? El 90% de las veces les parece buena idea y lo incorporan y se trabaja sobre eso. Mira, no, es que esto no, porque claro, tú solo has leído hasta el capítulo 2, pero es que sepas que en el 7, esto que claro, no estás entendiendo, va a tener un eco en el capítulo 7. Perfecto. Apostar por ello. O sea, es un proceso súper de colaboración, pero respetando mucho la visión creativa del talento. Yo siempre digo, no tiene sentido comprarte un coche para luego cambiarle las ruedas, el color, ¿no? Para eso cómprate el coche con esas ruedas y ese color. Nosotros cuando apostamos por una serie es porque tiene
los mimbres, los elementos que nos han hecho apostar por ella. Entonces, más allá de ajustar, de potenciar alguna clave, la esencia del proyecto es la que se nos presentó y nosotros decidimos ir adelante. Y ya te digo, ¿por qué en España nunca se ha apostado mucho por el modelo rodar pilotos? Porque se pone más el énfasis en trabajar esos primeros guiones, ese mapa de tramas, antes de hacer una inversión de gastarte X millones de euros en rodar un capítulo que puede o no salga adelante. Entonces nosotros lo que, por decirlo así, que luego ya sabéis, en un rodaje pueden pasar 200.000 millones de cosas, pero siempre se dice, ¿no? Sin un buen guión, ya te digo yo que no va a haber ninguna buena serie ni ninguna buena peli. Vale. ¿Alguna pregunta más? Y ya es la hora. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.